Puy ha reflotado la discusión por el control preventivo de identidad. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña hasta ahora el diputado del Movimiento UNIR, Marcelo Díaz. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos, diputado. En plena audiencia de formalización, obviamente hay una investigación que se está desarrollando sobre este hecho, pero lo decíamos, también lo comentaba Antonio Ruiz desde La Moneda, se ha reflotado un debate que lleva bastante tiempo, desde el 2016 que se aprueba esta ley del control preventivo de identidad, y hay miradas bien contrapuestas. Esto a raíz justamente de este hecho, pero no es primera vez que se da la discusión. Usted, le hago la pregunta, ¿está a favor de eventualmente derogar este control preventivo de identidad? Sí, y yo en su momento yo era parte del gobierno cuando se discutió esta ley en el Congreso y señalé en su oportunidad que tenía algunas dudas respecto de su aplicación, particularmente porque finalmente se convierte en una herramienta de aplicación muy segregatoria. No es lo mismo, y hay que decirlo con franqueza, un control de identidad en Vitacura que uno en La Pintana. No es lo mismo un control de identidad en San Ramón que en Las Condes. Y en consecuencia, un procedimiento que efectivamente muchos ordenamientos jurídicos cuentan, termina convirtiéndose en una herramienta de abuso. De todas maneras, si uno mira el gravísimo caso de Panguipulli, que termina con el asesinato, con la muerte de este chico malabarista Francisco, es un criterio o una falta de criterio más bien que va más allá de la ley. Porque uno se pregunta, en ciudades tan pequeñas como Panguipulli, que yo conozco, lo más probable es que Carabineros tuviera noticias, por lo menos genéricas, de quién era la persona que día a día se instalaba en esa esquina a hacer malabarismo. Y por tanto, lo que uno percibe a través de los testimonios de la Cámara es que hay una falta de criterio completo de los funcionarios policiales, y particularmente aquel que disparó 6 veces, en un control de identidad a alguien que, insisto, no estaba pasando por ahí, sino que frecuentemente, durante ya un tiempo determinado, se ubicaba en esa esquina para realizar esta actividad de malabarismo y recaudar por esa vía algún ingreso. Entonces, hay veces en que el problema no está en las leyes, sino que en el criterio de las instituciones policiales, y yo creo que está muy claro que en Chile hace mucho rato que urge una refundación total y muy profunda de la policía. Vamos a estar hablando de ese tema porque, por supuesto, lo que es reforma o refundación de Carabineros es un tema que está pendiente y de hecho, no solamente por este hecho, sino por otro, ha estado bien en la discusión. Pero quiero quedarme con ese punto, el del criterio. Claro, es clave, digamos, en los procedimientos. Podríamos ampliarlo, no solamente de Carabineros, sino de cualquier actividad, pero obviamente con la urgencia muchas veces que se da en la labor de Carabineros de Chile, el criterio también es muy relevante. Y aquí usted lo decía, se conocía al joven. Eso sí, los antecedentes que se manejan hasta ahora, porque obviamente hay una investigación, indican que el formalizado, el imputado, sargento segundo de Carabineros, no era del lugar, es decir, no... Y esto estoy obviamente aventurándome, podríamos decir, no conocía a la persona, por lo cual no tendría esa información. Ese es un hecho de la causa. De alguna manera, ahí también está la discusión con respecto al control preventivo de identidad. Usted dice, es una herramienta discriminatoria, se ha escuchado por distintos sectores, pero en lo concreto, obviamente a la espera de mayor información, no tendría el conocimiento de si efectivamente vivía ahí o cuál era la labor que estaba cumpliendo. Claro, es cierto, Nicolás, pero si tú, y por eso digo yo que criterio en este caso no tiene que ver ni siquiera con procedimientos policiales, tiene que ver con sentido común. Si tú, funcionario policial, determina hacer un control de identidad a un joven que está haciendo malabarismo para recaudar dinero en un cruce vehicular, evidentemente no es lo mismo que si detectas a alguien a determinadas horas de la noche o del día en un lugar, no sé, de baja concurrencia o donde ha ocurrido un hecho delictual determinado. Son criterios distintos. Evidentemente que el joven que está ahí puede quedarle sin el carnet de identidad, puede tener otra forma y otra actitud para establecer el diálogo. E incluso si la persona se resiste, tienes otros medios y otros mecanismos que disparar 6 veces y que matar a alguien en un control de identidad de alguien que, insisto, no iba pasando, no iba huyendo, no iba arrancando, estaba de manera fija y permanente, probablemente durante horas y durante días, en ese mismo lugar o lugares cercanos o próximos, realizando esta actividad. Aunque tú no lo conozcas, insisto, esto ya no tiene ni siquiera que ver con los procedimientos y los protocolos policiales, tiene que ver con el sentido común. Por sentido común, el empleo de la fuerza que utilizó este efectivo policial es claramente desproporcional y eso es lo que lo ha llevado a ser formalizado por homicidio simple. Porque probablemente ya en la percepción de la Fiscalía, el Ministerio Público, es el delito que se persigue. Sí. El Ministerio Público, de hecho, en la audiencia de formalización imágenes, ¿no? rechazó la tesis de la defensa de legítima defensa, valga la redundancia, que obviamente cambia lo que puede ser la configuración del delito en ese sentido. Exactamente, porque yo creo que es difícil configurar los elementos de la legítima defensa.
Y claramente, y por eso te digo que yo creo que es de sentido común y para todo el mundo resulta muy evidente que el uso de la fuerza por parte de este funcionario carabinero fue claramente excesiva, a tal punto que acabó con la vida de Francisco, un joven malabarista que puede haberse resistido a entregar el carnet de identidad o el control de identidad, pero las fuerzas de orden y seguridad, en este caso Carabineros, detentan el monopolio del uso de la fuerza, entre otras cosas, sobre la base del compromiso de su uso proporcional, de establecer con criterio y con claridad cuándo su vida realmente está amenazada y cuándo hacer uso de su arma de fuego. Y claramente esto no se presenta acá, y por eso es que el Ministerio Público lo formaliza, pide formalizarlo por homicidio simple, porque de eso es lo que se trata. Entonces, por el control de identidad, que yo creo que efectivamente con las instituciones policiales que tenemos es una herramienta que se presta para profundas discriminaciones, y eso lo hemos visto. Y por otra parte está lo que ya hemos observado como una constante, que es una profunda falta de preparación, ¿Diputado? de Carabineros para la mantención del orden público. Sí, en ese punto quiero unir los dos aspectos, lo que son procedimientos y las herramientas. La herramienta es el control preventivo de identidad, pero aquí uno podría hacer dentro insisto, el análisis que se hace hasta el minuto con la información que se está manejando por parte de las autoridades de justicia, que es más bien el error del procedimiento que la herramienta en particular. Es decir, después del uso de esta herramienta de Carabineros, que es el control preventivo de identidad, los procedimientos, luego de haber generado esta incidencia, este problema, podríamos ponerle un nombre, son los que fallaron. Eso, desde ese punto de vista, podríamos decir, no es tanto la herramienta, sino el procedimiento que se aplica tras la herramienta. Así es, ¿no? En este caso yo creo que es así, creo haberlo dicho en esos términos. Más allá del procedimiento y la opinión que uno tenga sobre el control de identidad, en este caso da lo mismo si la detención hubiera sido por estar vendiendo en la vía pública sin permiso, da lo mismo cuál es la norma sobre la cual se genera la interacción entre los efectivos de Carabineros y este chico. Está claro que los procedimientos, la forma de enfrentar una situación por parte en particular de aquel efectivo policial que fue formalizado, no se condice con ningún procedimiento que uno pueda decir que es legítimo y válido en Carabineros. Claramente aquí hubo un uso abusivo de la fuerza que terminó en el homicidio de Francisco, y por esa razón se le ha formalizado por ese delito. Y efectivamente, da lo mismo la norma, control de identidad, la que sea, el procedimiento y la forma en que empleó la fuerza del carabinero es lo que conduce a este desenlace fatal y es lo que tiene abierta esta crisis tan profunda, que es una más, insisto, ya de una secuela a la que Carabineros nos viene mostrando sus falencias más estructurales. Antes de ir a ese fondo, diputado, durante los últimos días, la diputada Pamela Giles, el diputado René Zafirio pidieron a la mesa de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados una sesión especial sobre este tema. Se sumaba también la situación de la crisis migratoria en Colchane, lo presentó el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI. Finalmente, lo que señalaba la mesa de la Corporación es que no se obtuvo la unanimidad de los comités parlamentarios para llevar a cabo esta sesión. Le pregunto, ¿usted estaba a favor de esta sesión especial, es decir, un quiebre en el receso legislativo, y qué opina de que finalmente no se haya logrado? Estoy completamente a favor, entiendo que también lo ha venido planteando el diputado Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, y la mesa del Frente Amplio ha expresado, y el Frente Amplio, su acuerdo con una convocatoria de una sesión extraordinaria, una sesión especial, interrumpiendo el receso legislativo, entre otras cosas, efectivamente, tanto por la situación de lo que ocurrió en Panguipulli y la situación de Carabineros, y efectivamente uno puede abordar también lo que está pasando en Colchane, que creo que es y en general en el norte, en la región de Arica y Parinacota. Creo que sería bien importante abordarlo. Y en la región de Iquique también, en la ciudad Diputado, de Iquique pero también, esa sesión especial, disculpe que le interrumpa, porque me tocó conversar de hecho durante la mañana con el diputado Zafirio, y yo llegaba un poco a la conclusión de que él veía el momento de abordar esas dos temáticas, esos temas con hechos puntuales, por supuesto, en este mes, como una señal política, porque yo le decía, bueno, en una sesión especial se va a poder llevar a una reforma en los procedimientos de Carabineros, una reforma de Carabineros, se podrá llegar a una reforma en lo que es la situación migratoria. Me decía que efectivamente era impensable, pero que una señal política de que el Congreso está atento con estas dos problemáticas de hechos concretos era importante. Es decir, hay una señal política, pero en lo práctico, con una sesión especial no se alcanzaría mucho. Podríamos llegar a esa conclusión. De todas maneras, sí, efectivamente, son señales políticas, pero también podrían darse algunas legislativas. Hay un proyecto presentado por diversos diputados y diputadas que busca derogar, entre otras cosas, el control de identidad y otras normas que se han aprobado que han generado crisis en la aplicación, más que en su propio diseño. Y respecto de la situación migratoria, evidentemente es una señal, porque lo que estamos viendo
es una situación humanitariamente muy grave y respecto de la cual no es un hecho desconocido para el gobierno. Yo creo que aquí al gobierno le falta reaccionar. Fíjate tú que respecto a la reforma de Carabineros, el presidente hizo un anuncio de reformar las policías durante la campaña. Estamos ya en el último año, avanzado el último año, cerca del último año exacto del mandato presidencial, y no se ha discutido ninguna reforma sustantiva a las policías. Se habla de modificaciones de los protocolos, se habla de adecuaciones de los mandos, de adecuación del plan de estudio, de elaboración de estudio de los oficiales que se forman ahí o el personal de Carabineros, pero reforma profunda a las policías no se ha presentado una sola iniciativa de fondo, sustantiva. Entonces, claro, una señal política, pero también una forma de urgir al gobierno de que cumpla su compromiso y presente el proyecto, porque efectivamente el Congreso no tiene facultades para reformar directamente a Carabineros. Puede aprobar la ley. Desde el gobierno se ha dado a entender, quizás no directamente muchas veces, pero sí se ha entendido así, de que presentar un proyecto de reforma, porque se establece como una reforma a Carabineros como institución, cuando no hay consenso político o, dícese, voluntad política, sería más bien un proyecto que no tendría buen puerto. Ahí, desde algunos sectores el oficialismo se aplica de que no hay un consenso y que finalmente cualquier proyecto que enviara el gobierno sería un proyecto que sería rechazado. Claro, Nicolás, ese es un análisis súper matemático y aritmético, pero no se hace cargo de la crisis profunda. Efectivamente tenemos una diferencia de fondo. El gobierno habla de reformas, nosotros hablamos de refundación de las instituciones policiales. Partiendo por ahí, o sea, hay una gran diferencia. Hay una tremenda diferencia. Sí. Pero el punto relevante es que el gobierno es tan testigo como nosotros de que se ha venido produciendo una secuela de hechos que dan cuenta de que en Carabineros se producen abusos, de que se producen violaciones a los derechos humanos, de que frente a esos abusos o violaciones de derechos humanos viene la cultura de la complicidad, del silencio, del encubrimiento, junto con irregularidades administrativas bastante graves. Entonces, si uno tiene conciencia de la crisis, lo que significa tener también conciencia de la magnitud de la transformación que hay que hacer, hay que tener coraje de plantearlo así. Y yo creo que ese es el problema, que el gobierno parece no verlo, parece no ver que la crisis de Carabineros es muy profunda y que las sociedades necesitan cuerpos policiales legítimos, validados, que puedan ejercer la función de control del orden público y de la seguridad ciudadana, a veces usando la fuerza, pero teniendo legitimidad para aquello. Entonces, la pasividad del gobierno solo agudiza y agrava la crisis de Carabineros, y va a hacer que hechos como este, y tuviste lo que pasó en Panguipulli, lo vimos todo, bastó este hecho para incendiar literalmente los ánimos de todo el país. Y con justa razón, porque... Con justa razón se justifica, entonces, diputado, ¿se justifica haber quemado 10 reparticiones públicas en Panguipulli? No, en lo absoluto, no se justifica. Jamás se va a justificar un hecho de violencia sea respondido con otro hecho de violencia. Pero lo que tenemos que tener claro, que no tenemos responsabilidades públicas, es que hay un clima social en el país desde el 18 de octubre hasta acá que requiere respuesta y reacción de los poderes públicos. Una de ellas está enrutada, que es el proceso constituyente. Pero los cambios profundos en materia social, los cambios profundos en materia de policía, por ejemplo, las medidas para restablecer y reparar la violación de derechos humanos, no han avanzado nada. Entonces, hay heridas que están muy abiertas. Y la responsabilidad principal es de quienes tenemos labores y funciones públicas. Y qué duda cabe que el gobierno, sin duda, tiene una responsabilidad también muy central. Desde esa óptica, quería preguntarle, diputado, ¿qué es? Claro, porque el gobierno ya ha establecido a líneas generales, podríamos decir, siempre importante el detalle, hay mesas técnicas, mesas con distintos organismos que tiene el gobierno para ir definiendo esta reforma a Carabineros, pero desde su sector se habla de refundar Carabineros. A su juicio, ¿qué es refundar la institución? ¿Qué significa eso? Mire, refundar significa varias cosas. Significa, por ejemplo, crear distintas fuerzas policiales. Usted puede tener perfectamente una fuerza policial dedicada al cuidado de la frontera, que hoy día es un tema bien sensible. Sí. Puede tener una fuerza policial dedicada exclusivamente al cuidado del orden público. Hoy día hay una mezcla, de repente se llama personal que está en servicio de otro tipo de unidades a cumplir funciones de orden público porque falta personal, o se traslada gente de una región a otra. Usted puede perfectamente, yo lo he venido planteando bastante a propósito del debate sobre la ley de la nueva ley sobre crimen organizado, que Chile debiese contar con una fuerza especializada de combate al narcotráfico, una suerte de DEA chilena. Es decir, usted puede rediseñar el mapa de las instituciones policiales en Chile para tener policías dedicadas a la seguridad ciudadana, al orden público, una policía vecinal, por ejemplo, que muchas de las funciones que cumple también muchas veces Carabineros, con el tema de los ruidos molestos, los problemas más de barrio. Es decir, una actualización de las instituciones policiales mirando experiencias de otros países que tienen efectivamente distintos cuerpos policiales,
que dependen de distintos mandos, que permita cumplir con eficacia la labor de seguridad ciudadana y la labor de orden público. Y eso requiere, insisto, no 3 o 4 cursos en la Escuela de Carabineros, requiere una reforma muy profunda de la institución, porque hay prácticas, por ejemplo, la de cubrimiento, que son muy profundas en Carabineros. Son muy profundas. La vimos a propósito del chico que fue arrojado por Río Mapocho, la vimos en el caso Catrillanca. Eso está en la cultura, en el ADN de Carabineros, y eso hay que cambiarlo muy radicalmente. Así como también hay que decirlo, hay cosas muy positivas. Su servicio a la comunidad siempre ha sido valorado, que es el rol más vecinal, más de policía vecinal. Bueno, todos esos talentos y capacidades se pueden organizar de una manera distinta y al mismo tiempo erradicar las prácticas que hoy día han quedado mucho más en evidencia a propósito de las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido Carabineros de Chile. Lo llevo a otro tema que estábamos conversando, diputado, la situación migratoria que se vive en el norte del país, la situación de Guara, y que obviamente preocupa es solamente una parte. Desgraciadamente y lamentablemente lo digo, no es primera vez que en estos meses y durante el año se da este tipo de situaciones, crisis migratorias de migrantes que de su país llegan al nuestro, que están en condiciones que obviamente... Escuchaba, por ejemplo, las declaraciones de las autoridades locales y decían, aquí el Estado no está entregando una solución a estos migrantes, ya sea por refugio político, ya sea por un tema de una mejor calidad de vida que están buscando, finalmente quedan desamparados. ¿Cómo lo ve usted? Y también dentro de la discusión que estuvo bien álgida durante el año pasado de la ley migratoria. Mira, yo creo que es una realidad bien dramática, porque no nos olvidemos que son personas, algunas de ellas, la mayoría, son niños, niñas, mujeres, que están durmiendo a 4.000 kilómetros, a 4.000 metros de altura, a la intemperie, con una doble crisis, ¿no? La crisis migratoria y la crisis de la pandemia, muchos de ellos con COVID positivo. No hay en la zona residencias sanitarias para albergarlos. Se han producido incidentes con la comunidad y no han llegado ahí de gratis, ¿eh? Han llegado persiguiendo o huyendo más bien de condiciones muy terribles en sus propios países de origen. Y Chile, efectivamente, yo comparto lo que han dicho algunas autoridades locales. El Estado de Chile no está preparado para hacer frente a una crisis migratoria que tiene una doble dimensión. Por una parte, tú tienes que hacerte cargo, es un deber que tiene cualquier Estado, de hacerse cargo de la situación de los migrantes que se encuentran en condiciones de riesgo. Es decir, brindarles salud, brindarles albergue, evitar que se mueran, que es básicamente lo que hoy día es una prioridad. Hay imágenes de niños en edad de lactancia, es decir, que están tomando pecho de sus mamás y están a la intemperie. Y por otra parte, tú tienes el deber como Estado de organizar cómo funciona la migración. Tuvimos diferencias con la ley de migración, efectivamente. Yo fui uno de los firmantes del requerimiento al Tribunal Constitucional y nos dio la razón en varios puntos, pero hay que tener muy presente que las sociedades que avanzan más reciben más presiones migratorias. Eso lo sabe Europa, lo sabe Estados Unidos y lo sabe Chile también desde hace ya por lo menos una década, que por su desarrollo económico, por su nivel de prosperidad, se ha convertido en un polo de atracción de migración. Y en consecuencia nosotros tenemos la responsabilidad de contar con una institucionalidad apropiada y un Estado que sea capaz de responder, porque si no lo que se va a incubar, Nicolás, es un nivel de racismo y de xenofobia con el que después las sociedades les cuesta mucho convivir y les cuesta mucho erradicar. Y de ahí la necesidad de que el Estado esté respondiendo tanto a la dimensión de los migrantes como al mismo tiempo al impacto que esa migración tiene, por ejemplo, en la red de salud de las comunas o regiones que se van a ver implicadas en la atención de este personal o de estas personas que requieren apoyo del Estado. Claro, esa es la labor del Estado, estar en los dos lados de la moneda de la migración. Claro, y viendo desde la óptica del Estado, se ha hablado, y yo creo que dentro de las divergencias hay un consenso en que aquí hay una deuda pendiente por parte del Estado. O sea, ha escapado, no ha sido abordado. Obviamente los tiempos han sido distintos. Cada gobierno tiene sus tiempos, tiene sus épocas, pero ha sido de alguna manera pasado. O sea, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo la reforma a la ley de migraciones que se decía algo muy clave. Esta ley de migraciones es desde la década de los 70. Estamos en el año 2021. O sea, también uno dice... ¿Cómo no se ha podido avanzar? Entiendo yo que se ha avanzado de todas maneras, pero a poder actualizar una situación cuando el mundo, de hecho, habla justamente de una crisis migratoria, de esta migración que finalmente no es bien abordada por los gobiernos. Así es, pues efectivamente, el decreto migratorio que fue reemplazado con la ley de migraciones que se aprobó este año es del año 78. Sí. Y no hubo actualizaciones sustantivas. Yo creo que ahí hay un pasivo de los gobiernos y hay que asumir la responsabilidad
probablemente porque nadie pensó que la migración hacia Chile iba a llegar a los niveles que tenemos hoy día y en consecuencia no era una urgencia. Pero ya de hace un tiempo a esta parte, por lo menos en los últimos 10 años, sabemos que esto es un fenómeno creciente y del que Chile no va a escapar. Por el contrario, va a seguir siendo un destino migratorio relevante. Y lo hemos visto en este caso. Por ejemplo, la mayoría de las personas que se encuentran en Colchane, entiendo, son venezolanos, los mismos que están en un campamento, no recuerdo el nombre, el 80% son venezolanos. Gente que está escapando de una situación dramática en Venezuela en la que a veces la alternativa es migrar o morir. Y un país como el nuestro tiene la obligación de actualizar sus capacidades de respuesta a este fenómeno migratorio. Y yo creo que efectivamente, ni siquiera la ley migratoria por sí sola va a resolver estos problemas. Yo hay elementos de la ley migratoria que se aprobaron que no me gustan, pero es la ley que tenemos y la ley que va a regir y creo que hay que respetarla. Y si uno después quiere hacerle cambio, bueno, para eso son los procedimientos legales. Pero hoy lo que tenemos que hacer es actualizar la respuesta del Estado, porque lo que uno ve estos días es que el gobierno amplía el decreto o modifica el decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas. O sea, básicamente lo que quiere hacer es controlar ingresos, y está bien. Pero la crisis migratoria tiene que ver con que hay una población migrante determinada en Colchane y en el norte de Chile que está viviendo a la intemperie, con COVID, donde hay niños, jóvenes, lactantes, mujeres, que están sin respuesta de ninguna sociedad. Y ahí el Estado de Chile tiene obligaciones internacionales con las que tiene que cumplir, aunque no esté preparado para hacerlo. Yo espero que la visita en los próximos días, el ministro de Interior, creo que va mañana, el ministro de Defensa, no se aborde solo la cuestión fronteriza, sino que la crisis migratoria, que significa que hay personas cuya vida está en riesgo. Diputado Marcelo Díaz, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos.